Bien, estimados jóvenes, buenos días, tardes, noches. Un gusto nuevamente poder volver a compartir con ustedes este video. Vamos a continuar con el avance. En esta parte dijimos de que íbamos a ver todo lo que era realizar el cálculo de sumatorias, promedios y contar, pero ya no en base a la fórmula que estábamos viendo, que era de contar puntos sí o contar puntos sí conjuntos, ¿cierto? Vamos a ver ahora cómo podemos solucionar ese mismo problema que teníamos, pero con otra fórmula que de repente la encuentren un poco más sencilla, ¿cierto? Como es la fórmula de base de datos. Bien, veamos a ver entonces de qué manera podemos realizar este tipo de fórmula. En este caso, por ejemplo, nos está determinando, como pueden ver ahí en la pantalla, nos dice de que realicemos el cálculo, ¿cierto? De las compras por trimestre. Ahí tenemos trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 y trimestre 4, ¿cierto? Entonces nos dice que determinemos el total de las compras que se realizaron de esta base de datos que tenemos en la hoja anterior, como es el caso de acá, ¿cierto? Como pueden ver, por ejemplo, tenemos una base de datos que es con la que estábamos trabajando, que es un resumen de las compras realizadas en diferentes meses y en diferentes años. Tenemos en total 2.000 compras. Esto es un resumen extraído del libro de compras IVA que se manejan en las empresas. Como pueden ver, tienen distintas columnas como el número de NIT, la razón social, la cuenta, la zona en la que se realizó la compra, la forma de pago, el número de factura, la fecha de la compra, el año, etcétera. Y el trimestre finalmente al cual corresponde esta compra. Bien, entonces necesitamos determinar en base a este informe que nos pidieron, resolver por trimestre. ¿Cuánto se compró en el trimestre 1? ¿Cuánto se compró en el trimestre 2? ¿Cuánto se compró en el trimestre 3? ¿Y cuánto se compró en el trimestre 4? En base al total de las compras que tenemos en esta columna de acá. ¿Cierto? Ahí. En base a esto acá. Aquí tenemos los trimestres. Una manera básica sería tal vez aplicar filtro, hacer un cálculo, primero visualizar todo lo que se compró en el trimestre 1, ¿cierto? Eh, Después hacer una sumatoria de subtotales, etcétera, pero es algo que demoraría un poco más de tiempo. Eso para poder ver la sumatoria del total de las compras por trimestre, ¿no? Como por decir acá, tenemos, aplicamos filtro en el menú datos, venimos a trimestre, seleccionamos trimestre 1, ahí tendríamos la compra del trimestre 1 de todos estos periodos o estas fechas de acá. Tendríamos que hacer una sumatoria aplicando la fórmula subtotal a todo eso de ahí. Tendríamos el total de las compras del trimestre 1. Luego tendríamos que borrar ese filtro y aplicar lo mismo para el trimestre 2. Esto lo vimos anteriormente de cómo utilizar el filtro de una manera básica hasta una manera avanzada. Pero en este caso es moroso, eh, tardamos más y estamos aplicando filtros, copiando datos. Después nos toca hacer la sumatoria, copiar ese resultado al otro lado. Entonces es un trabajo que no deberíamos de hacerlo de esa manera. Es por eso que necesitamos, en todo caso, aplicar fórmulas, ¿cierto? También esto se podría resolver con la fórmula sumar punto sí,
que nos permite sumar en base a un criterio, que nuestro criterio sería trimestre 1, luego trimestre 2, luego trimestre 3 y trimestre 4. Pero a diferencia de esa fórmula que se llama sumar punto sim, ¿cierto? Tenemos esta que vamos a utilizar que se llama base de datos suma. Bien, para ello, ¿qué vamos a realizar? Comenzamos a escribir la fórmula base de datos suma, paréntesis, y me empieza a pedir los argumentos de la fórmula para poder realizar este cálculo. En este caso ponemos paréntesis, luego le damos un clic a este botón de acá que dice insertar función, o de lo contrario presionamos Shift y la tecla F3, que nos lleva a la misma ventana para poder colocar los argumentos. Bien, aquí me dice coloque el primer argumento, ¿cierto? Me dice ponga su base de datos. ¿Dónde se encuentra mi base de datos? ¿Cierto? ¿O qué se llama mi base de datos? A ver, veamos, lo tengo acá. Efectivamente, está en la hoja de cálculo que tenemos al costado, ¿cierto? Está acá. Como pueden ver, ahí lo estoy subrayando en la parte inferior izquierda de la pantalla. Necesitamos ingresar a esa hoja de cálculo, ¿cierto? Le doy un clic entonces ahí y me dice, bien, esta es hoja de cálculo. Ahora seleccione toda la hoja de cálculo. Ya dijimos que para no estar yendo con la flecha a la primer celda, control shift, flecha derecha, flecha abajo. Ahí fíjense que me dice su cuadro o su tabla se llama compra y selecciono todo. Para no hacer eso con las flechas y con shift o presionando control, lo voy a borrar y le voy a dar un clic a la tabla y ahí presiono control E y otra vez sin soltar la letra E. Fíjense que igual me hace la misma selección de toda mi tabla. Como cuando en Word seleccionamos control E, nos permite seleccionar todo el contenido del archivo. Lo mismo pasa en Excel. Muchas combinaciones de teclas son muy parecidas de Excel a Word y de Word a Excel. Y me dice luego el nombre del campo, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere sumar? ¿Qué columna? ¿En dónde está? ¿Cierto? Nombre del campo. Fíjense que dice la descripción. Suma los números en el campo. Seleccione la columna de los registros que coinciden con las condiciones especificadas. Dice, es el rótulo entre comillas dobles de la columna. En este caso podemos escribir el rótulo de la columna que queremos sumar. O también dice que se puede colocar el número que representa la posición de la columna. Entonces, fíjense que es un poco más sencillo. Me voy a mi hoja de cálculo donde están mis datos, ¿cierto? Y en este caso, yo digo, tengo que sumar, quiero evaluar el total de las compras. Lo voy a remarcar. Entonces lo tengo acá. Esta columna de acá quiero sumar toda esa de ahí hasta abajo, ¿cierto? Entonces digo, bien puedo colocar aquí el rótulo de la columna, entre comillas, se llama compras. O también podemos, me dice, colocar el número de columna al que representa la columna que desea evaluar. En este caso, la columna A es la columna 1, la columna B, donde tenemos el número de NIT, es la columna 2, esta sería la 3, esta sería la 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, también puedo colocar directamente el número 9 o también, entre comillas, poner el título. Se llama compras, entre comillas. Fíjense que ahí dice compras.
Criterio. Me dice, ¿en base a qué criterio desea hacer esta evaluación, esta suma de esas compras? Mi criterio sería esto acá. El rótulo de la columna se llama trimestre y el criterio para evaluar es trim 1. Listo. No hay necesidad de volver estas celdas absolutas o congelar o fijar. ¿Por qué? Porque voy a arrastrar mi fórmula hacia la derecha y necesito que después, cuando yo arrastre a la derecha, lecture trimestre 2, luego trimestre 3 y luego trimestre 4. Veamos. Listo. Le di a aceptar y me dicen que en total se compró 2.681.824 bolivianos en el trimestre 1. Y me sitúo en esta parte de acá, como ya saben, en la celda que quiero arrastrar o deslizar. En la parte inferior derecha me sale esa cruz y arrastro o deslizo hacia la derecha y lo suelto donde termine. Listo. Con eso ya tengo el cálculo de todo lo que se compró en el trimestre 2, trimestre 3 y trimestre 4. De esta tabla de acá que tiene 2.000 productos, ¿cierto? Entonces fíjense que es una manera sencilla, rápida y dinámica en la que podemos realizar este tipo de sumatoria aplicando la fórmula que se llama base de datos, ¿cierto? Que es igual a base de datos. Listo. Hacemos lo mismo para el promedio, solamente cambia el nombre de la fórmula. En vez de escribir base de datos suma, escribo base de datos promedio. Paréntesis, Shift F3. Aquí les decía hace rato que podemos escribir. El objetivo del curso es de que ustedes aprendan a realizar sus fórmulas de diferentes maneras, no siempre mecánicamente de la misma forma, ¿cierto? Como por ejemplo aquí, les dije hace rato, me dice ponga el título de la base de datos. Lo puedo escribir, le dije hace rato. Bien, lo vamos a escribir. Entonces, para que vean que se puede hacer seleccionando la tabla con las flechas, presionando Control Shift o también Control E 2 veces o también escribir. Ya sabemos que mi tabla se llama compra. Entonces pongo compra, abro corchete, presionando Alt 91 y presiono numeral y digo todo. Cierro corchete presionando Alt 93. Ya seleccioné entonces mi base de datos y me dice el nombre del campo. Dijimos que hace rato el rótulo de la columna que deseamos evaluar es la columna compra, ¿cierto? Entonces puedo escribir aquí yo compra, entre comillas, ¿cierto? Compras. O también puedo poner el número de la columna que representa esa columna compra. En este caso lo voy a poner con un número para que vean que igual funciona. Criterio, ahí no hay cómo equivocarse. Selecciono estas dos celditas que me permite evaluar lo que necesitamos aceptar. Entonces podemos ver que en el trimestre 1 el promedio de la compra fue 5.079 bolivianos. Veamos en los otros trimestres. Fíjense, en menos de un minuto ya tengo el resultado. ¿Cuánto se compró en el trimestre 2? ¿Cuánto en el trimestre 3? Y el promedio del trimestre 4. Ahora, si deseamos, por ejemplo, determinar la cantidad de compras que se realizaron, cuántas facturas tenemos del trimestre 1, cuántas del trimestre 2, cuántas compras o facturas del trimestre 3 y del trimestre 4, tendríamos que aplicar también la fórmula base de datos contará, ¿cierto? Contará me permite contar, como ya habíamos dicho antes, columnas o datos que tengan números o letras. Lo que hace es un recuento de las veces que se repite. En este caso, en la base de datos tenemos 2.000 compras en total. Entonces, la sumatoria de todos esos trimestres tendría que darme 2.000, ¿cierto? Solamente que en este caso va a discriminar cuánto se compró en el trimestre 1,
cuántas veces se compraron el trimestre 2, 3 y 4. Para eso aplicamos la fórmula contará. Bien, como ya yo sé que puedo con la fórmula contará seleccionar columnas que tengan valores numéricos o letras, entonces puedo colocar cualquier número de columna de mi base de datos. Como pueden ver, tengo todas las columnas y aquí ya es indiferente si aplico la fórmula contará, ¿cierto? Ya es indiferente si selecciono una columna que tenga solo letra o solo número. En cambio, si aplico la fórmula contar o cuenta, es diferente. Ahí solamente me cuenta datos numéricos. ¿Listo? Esa es la diferencia que habíamos dicho anteriormente, que ya ustedes se lo tienen que saber de memoria. Perfecto. Entonces puedo poner la columna 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la que sea. La cosa que me va a contar cuántas veces se realizaron compras en cada trimestre según corresponda. Bien, me voy a mi informe y digo igual base de datos contará. Shift F3 me dice base de datos. Mi base de datos se llama compra, mi tabla, abro corchete, numeral, todo. Quiero de toda esa base de datos, me dice ponga el número del campo o el nombre. Puedo poner acá la columna 5, la 3, la 2, no importa, igual me va a contar. ¿En base a qué criterio? En base a estos criterios de acá. Enter. Entonces, como pueden ver, ahí tenemos las veces que se compraron. ¿Cuántas compras? ¿En qué trimestre se realizaron más compras? En el trimestre 1, ¿cierto? A ver, apliquemos una sumatoria ahí. Debería dar 2.000. Efectivamente, se realizaron 2.000 compras. Como tenemos en la base de datos, 2.000 compras, ¿cierto? Son 2.000 facturas de compras. Bien. Luego, pero ¿cómo sería aplicando la otra fórmula? Les había dicho que también esto se lo puede resolver aplicando la fórmula contar.si. Podríamos aplicar sumar.si, promedio.si y contar.si, ¿cierto? Dijimos que podíamos hacerlo así porque tenemos un criterio. En este caso, el criterio es el trimestre. Y si tuviéramos más criterios, sería lo mismo, con la diferencia aquí es conjunto, ¿cierto? Así sería si utilizamos esta fórmula. Pero es un poco más larga la fórmula, entonces ya uno tiene que decidir cuál aplicar. Bien, ¿cómo sería? Para el trimestre 1, 2, 3 y 4. Esto lo voy a hacer de manera vertical para que puedan ver aquí al lado cómo quedaría. Como les dije antes, también existen formas de copiar. Para no escribir esto aquí, trim 1, trim 2 y perder el tiempo así, puedo seleccionar control C de copiar, me vengo acá, pegar, pegado especial, transponer, ¿cierto? Es una forma de pegar esto que está de manera horizontal, la voy a poner aquí de manera vertical. La vamos a transponer de manera vertical. Listo. Ya copié y pegué ahí, ¿cierto? Ahora aplico la fórmula. Contar, en este caso sería sumar.si. Shift F3 me dice, ¿cuál es el criterio? ¿En base a qué quiere sumar? Mi criterio sería este de acá. ¿Dónde está ese rango de criterios? ¿Dónde dice trimestre 1, 2, 3 y 4? Está en mi base de datos. Me voy al comienzo de mi base de datos y selecciono la columna.
Selecciono, ahí está, la columna de la tabla que se llama compra, la columna trimestre. Y me dice, ponga el rango de la suma. ¿Dónde está la columna? O ponga la columna que desea evaluar. Otra vez me tengo que ir a mi tabla que se llama compra. Y aquí está la columna que deseo evaluar. Efectivamente, igual se llama la columna compra. La tabla se llama compra y la columna se llama compra aceptar. Listo. Lo voy a poner presionando, ya saben, control, shift y el número 1, control shift número 1 me permite colocar separador de miles y decimales, con dos decimales. Control C, control V. Fíjense que me dan los mismos resultados. En el primer caso, 2.681.000. En el segundo caso, 5 millones, perdón, 2.577.000. En el último caso, en el cuarto trimestre, lo mismo. En pocas palabras, me da lo mismo. Entonces, pero ya nosotros tenemos que decidir qué fórmula vamos a aplicar. Si vamos a aplicar esta fórmula sumar puntos sí o si vamos a aplicar base de datos, ¿cierto? A mi parecer, la más sencilla es base de datos. Aquí pasa lo mismo. ¿Qué me está pidiendo? Contar el número de compras de la cuenta combustible. De la cuenta combustible me dice de la zona sur entre el trimestre, perdón, entre 250 bolivianos y menores a 750 del trimestre 3. Veamos cuántas compras se realizaron entonces de combustible en la zona sur en ese rango de precio en el trimestre 3. De la misma manera, tendríamos que aplicar la fórmula que estábamos haciendo hace rato. Base de datos contará. Bien, control shift F3. Base de datos. Mi base de datos se llama compra. Ahora corchete, numeral, todo. De toda esa base de datos, ¿cierto? Me dice qué columna desea evaluar. En este caso tengo que evaluar, como voy quiero que me verifique las compras que son mayores a 250 y menores a 750 y esos valores los tengo en la columna compras donde está el monto de la factura. Pongo columna 9 entonces. O entre comillas pongo compras, ¿cierto? Y aquí me dice en base a qué criterio, en base a todos estos criterios de aquí. En base a todo eso. Ya no hago una selección de uno por uno, sino todo. Aceptar. Me dice que se realizaron 3 compras. ¿Qué pasa si aquí pongo zona norte? Se me realizaron 2 compras. Entonces fíjense que es más sencillo. Estoy utilizando varios criterios a la vez. ¿Sí o no? En cambio, si aplico la fórmula contar puntos sí es diferente. Fíjense. Tendría que poner todos los criterios que quiero evaluar. Primero la cuenta, después las compras, ¿cierto? Y después el trimestre. Entonces es una fórmula mucho más larga, más morosa, ¿no? En cambio aquí es algo más corto y me permite seleccionar todos los criterios. El resultado obviamente que tiene que ser el mismo. Aquí tengo la fórmula contar puntos sí, conjunto. Aquí tengo base de datos contará. ¿Cierto? A ver, quiero el trimestre 1, trimestre 4, no hay nada, trimestre 2. O quiero tal vez así, quiero la zona sur, oeste, había solamente una compra. Aquí quiero la cuenta que se llama insumos varios, a ver, de la zona norte, haya habido una compra. Entonces fíjense que en base a estos criterios yo puedo ir igual haciendo mis cálculos. ¿Cuántas compras se realizaron en base a estos criterios? ¿Qué pide en la pregunta 3? Determinar las compras máximas y mínimas de las siguientes cuentas. Aquí tenemos las cuentas servicio básico, refrigerio, combustible,
etcétera, ¿cierto? Obviamente que esto, por ejemplo, son cuentas que tal vez necesitamos evaluar nosotros, no todas las cuentas. ¿Por qué? Porque seguramente tenemos mucho más cuentas, no solamente esas. Si nos vamos a nuestra tabla de compras, tenemos servicio básico, gastos farmacéuticos, honorarios profesionales, insumos varios, seguro de vida, combustible y así sucesivamente debe haber una gran cantidad de cuentas. Pero para ello, ¿qué sucede si nos dicen, a ver, queremos que nos haga una evaluación de todo, no solamente de estas cuentas de acá, queremos ver todas las cuentas? ¿Cómo voy a hacer yo para poder, o cómo haríamos para poder hacer solamente escoger las que no repiten, ¿cierto? Dijimos que en el Excel hay una forma muy rápida, que en este caso es seleccionar toda la columna que queremos, con la que queremos trabajar, ¿cierto? De ahí vamos a eliminar todas las que repitan. Para ello voy a abrir una hoja nueva de cálculo dentro del mismo archivo. Shift F11, ya dijimos que esa me permite abrir una nueva hoja de cálculo. Le voy a dar Control B chica para que pegue. Ahí está, ya pegó. La manera básica de eliminar datos repetidos sería, por ejemplo, servicio básico y hasta aquí arriba. Entonces elimino esto. Insumos varios, aquí tengo honorarios profesionales, servicio básico también, honorarios profesionales, control menos, insumos varios, dejo el primero y elimino los demás, eliminar toda la fila y así podría pasarme viendo cuáles son los que no repiten, ¿cierto? Pero como siempre les dije, en el Excel hay diferentes maneras de darle solución a algunas cosas. Como es en este caso, podemos utilizar un comando que permite eliminar todos los repetidos de toda la fila. Para ello hacemos una selección, no así, sino presionando Control Shift flecha abajo. Ya tengo toda mi columna seleccionada. Me voy al menú datos y ahí tengo el comando que dice quitar duplicado, ¿cierto? Selecciono entonces ahí y me dice, ¿su columna tiene encabezado? Sí, mi columna que deseo evaluar o que quiero quitar duplicados tiene encabezado y efectivamente se llama cuenta, ¿cierto? Si no selecciono esto, esta celda de acá igual la tomaría en cuenta como un dato más, que obviamente no me afecta, ¿no? Pero mejor, si tiene rótulo mi columna, lo dejo entonces seleccionado, aceptar. Y me dice, Excel encontró 1979 valores duplicados. Solamente quedaron 13 valores únicos. Aceptar. Entonces, de las 2000 filas, solamente 13 filas o 13 cuentas no repiten. Con eso me ahorro tiempo, disminuyo el margen de error, obviamente. En el otro método básico que estábamos haciendo, corríamos el riesgo de eliminar alguna cuenta, ¿cierto? Sin querer queriendo, como le decimos. En cambio, con esto nos olvidamos de eso y estamos seguros. Ahora digo, esto lo quiero utilizar en el informe. En vez de solamente evaluar esto de acá, estas 5 cuentas, quiero las 13. Puedo borrar esto, me voy a mi resumen de cuentas, selecciono, control C, me voy a mi informe y digo, a partir de aquí hacia la derecha quiero transponer. O aquí también está el comando que dice transponer. No siempre tenemos que irnos a la ventana. Si ustedes leen comando por comando, igual tenemos las mismas opciones. En este caso, este es el comando que se llama transponer. Listo.
Ahora sí, esto lo que hago es copiarlo hasta donde termine. Ahí está. Entonces ya tengo ahí las 13 cuentas, ¿cierto? Y como esto se ve un poquito feo, le voy a dar un clic a la fila 27, ajustar texto. Ahí está. Le puedo dar centrado, centrado, listo. Veamos cómo quedó. ¿Por qué quedó esa fila tan alta? Ah, por esta columna de acá. Si esta la hago un poco más anchita, disminuye la altura de esa fila. En algún sector igual debe haber algo así. Listo. Si aquí me equivoqué, control menos, elimina. Tiene que aprenderse igual ese método abreviado, ¿no? Veamos a ver si están mis 13. ¿Sí? Están mis 13. Fíjense aquí abajo dice recuento. En la barra de estado no tienen que olvidarse. Recuento 13, ¿cierto? Perfecto. Ahí aplico ahora, quiero que me determine los montos máximos y los montos mínimos de cada cuenta, de las compras que se hayan realizado. ¿Qué voy a hacer ahí? Igual que hace rato, estamos con la fórmula base de datos max. En este caso, fíjense que tenemos varias fórmulas para aplicar con base de datos. Contará, cuenta, desviaciones, máximo, mínimo, producto, promedio, suma, etc. En este caso queremos el monto máximo. Control Shift F3 me dice, ponga su base de datos. Ya sé que mi base de datos se llama compra, o también me voy a la hoja de cálculo donde está mi base de datos, presiono Control E sin soltar la E dos veces, me selecciona desde el título hasta la última fila. Eso es lo importante, que quede seleccionado desde el título hasta la última fila. Nombre del campo. Como estamos hablando de valores monetarios, la única columna que tiene valores monetarios y que yo quiero evaluar es la columna que se llama compras o también está situada en la columna 9. Perfecto, pongo entonces 9 y aquí me dice, ponga los criterios. Bien, los criterios serían estos de acá, la cuenta y el nombre de la cuenta. Aceptar, tengo entonces el monto máximo de la cuenta de servicio básico es 10.000. Control Shift F1, perdón, Control Shift 1 y puedo, para que se lea mejor la cantidad, ¿no? Y arrastro hacia la derecha. Ahí está. Y ya tengo los montos mayores de cada cuenta en todos esos años. Hago lo mismo para el valor mínimo de cada cuenta. Base de datos, mínimo, min de mínimo, Control Shift F3. Les estoy repitiendo cada rato, presione Control Shift o Shift F3, Control Shift el número 1, Shift F11. Son atajos del teclado que debemos de manejar de memoria para hacer lo que estemos haciendo de una manera más rápida. Ya no es por caduco, sino es porque quiero que aprendan ustedes de la mejor manera posible. Ya. Aquí repito nuevamente, podemos colocar el nombre de la tabla. Alt 91 abre corchete. Repito cuál es el método abreviado para corchete. Alt y el número 3 para numeral o en algunas otras máquinas Shift y el número 3 para que me aparezca el símbolo numeral. Todo, porque quiero que de esa tabla me seleccione todo. Alt 93 cierra corchete. El nombre del campo, ya dijimos que puedo colocar el 9 o también entre comillas la columna, el rótulo de la columna. El rótulo de la columna donde tengo las compras se llama compras. Cierro comillas. Criterio. ¿En base a qué criterio desea evaluar? En base a esto de acá. Aceptar. Entonces,
El valor mínimo de la compra de servicios básicos que se realizó en todos esos años había sido 74 bolivianos. Y arrastro hacia la derecha. Y tengo el valor mínimo de cada cuenta de las 13 cuentas. Perfecto. Fíjense entonces, de esa manera hacemos este tipo de cálculos. Hemos vuelto a repetir cómo copiar un dato y transponerlo de otra manera. Hemos visto cómo quitar duplicados de un rango de datos, ¿cierto? Y también hemos visto cómo resolvemos lo mismo aplicando la fórmula base de datos o sumar sí conjunto que está acá. Aquí en la pregunta 4 me dice lo mismo. Quiere el total de la cuenta servicio básico, el total de refrigerio, el total de combustible. Bien, vamos a hacer entonces el cálculo de la sumatoria de los servicios básicos, el promedio y el número de compras. Y así para cada cuenta. ¿Qué fórmula vamos a aplicar? La misma que hemos aplicado acá. Aquí teníamos por trimestre. Abajo ya tenemos por cuenta. ¿Qué varía? El número de columnas, nada más. ¿Cierto? Solamente es. Veamos a ver entonces. Base de datos, suma. Queremos la sumatoria de esa cuenta. Shift F3. Ponga su base de datos. Mi tabla se llama compra. El nombre del campo. ¿En dónde están los valores numéricos que desea evaluar? En la columna 9. ¿En base a qué criterio? A este criterio de acá y al de abajito, ¿no? Enter, control C. No siempre tenemos que arrastrar por si acaso, ¿no? Deslizar a la derecha. Podemos hacer control C. Quiero pegar aquí. Puedo presionar control B chica o enter para que se les quede da lo mismo. Vuelvo a repetir, ¿ya? Promedio, igual, base de datos, promedio, shift, paréntesis, shift F3. Lo voy a hacer seleccionando la tabla para que vean que es lo mismo. Control Repag me lleva al lado izquierdo. Control E dos veces, selecciono todo. Nombre del campo, la columna 9, criterio, esto de acá. Esos dos. El rótulo de la cuenta que es cuenta, o el rótulo de la columna que es cuenta y la cuenta servicio básico. Enter. Listo. Control C, Enter. Ahí ya tengo, por ejemplo, que de la cuenta servicio básico se compró 352.000 bolivianos en esos 5 años. El promedio fue 4.959 y el número de compras, base de datos, contará. Nombre del campo, quiero contar las veces que se pagó servicio básico. Como es la fórmula contará, me permite contar números y letras. Le voy a poner columna 2 por decir, que es la razón social. Igual me va a contar, ¿por qué? Porque me va a contar el número de veces, ¿cierto? Igual funciona. Criterio, ¿en base a qué criterio? A este criterio de acá, aceptar. Y si el arrastra. Listo, entonces ahí podemos ver que de servicio básico se pagó 71 veces, de refrigerio 153 veces, de combustible 391 compras de combustible, 38 facturas de gastos generales y 100 facturas de insumos varios. Perfecto. Eso sería todo, jóvenes, en cuanto a este informe. Espero que se haya entendido y que ustedes lo practiquen hasta aprenderlo de memoria, porque son fórmulas que uno sí o sí las utiliza cuando está trabajando, cuando está ejerciendo la profesión, ¿ya? Así es que lo que vayan aprendiendo en la medida de lo posible, mejor si lo van memorizando. O sea, que después den un buen examen y después ustedes lo puedan aplicar de una y otra manera. No siempre en este tipo de cuadros, en otras cosas también.
así como fuimos viendo en las clases. Bien, eso sería todo, jóvenes. Que tengan una buena tarde.